Buenas tardes, soy Miguel Blanco, secretario general de COA. Un saludo a todas y todos los asistentes que hoy nos siguen, tanto de España como a nivel internacional. Cerramos hoy precisamente el ciclo de 4 seminarios virtuales de Datagri que se iniciaron en el mes de junio y que han sido y están siendo la antítesis de la primera semana de digitalización agroalimentaria Datagri 2020, que desarrollaremos del 16 al 20 de noviembre, también en formato online y a la que desde este mismo momento les invitamos a participar. La pandemia del COVID nos ha obligado a reconducir al espacio online, al espacio virtual, pues los grandes y multitudinarios eventos que el Foro Datagri hemos organizado en anteriores ediciones. Ahí está Madrid, ahí está Córdoba, Zaragoza. Confiamos en que se venza la pandemia y poder celebrar de nuevo pues, actos presenciales. Quiero darles la bienvenida al evento que celebramos hoy en nombre de todos los miembros del Foro para el Impulso de la Transformación Digital en el sector agroalimentario, Datagri, a Hispatec, a Cooperativas Agroalimentarias de España, a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba y a la propia COA, y que hemos coorganizado con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, al que agradecemos esa colaboración, y en particular también a Isabel Bombal, directora general de Desarrollo Rural, que hoy nos acompaña también en este evento. Nos centraremos hoy en el Código de Conducta para el intercambio de datos agroalimentarios en España. Trataremos de analizar el valor y la utilidad de un código de este tipo en nuestro sector para optimizar al máximo los beneficios potenciales del intercambio de datos con arreglo a normas justas, con arreglo a normas transparentes, así como avanzar en las respuestas a cuestiones importantísimas como es la privacidad, la protección de datos, la propiedad intelectual, las relaciones de confianza, el almacenamiento y la seguridad. Para ello contamos con especialistas del ámbito europeo, del ámbito español, de altura, así como con representantes de distintos eslabones de la cadena que expondrán algunos ejemplos concretos. La puesta en marcha de estos códigos voluntarios es un claro ejemplo de la iniciativa del propio sector, en su empuje hacia la digitalización. En 2018 se presentó, como todos sabemos, el Código de Conducta Europeo, del que hoy se nos proporcionará puntual información, y ahora trabajamos aquí para adaptarlo a la realidad española y como novedad para ampliarlo al conjunto de la cadena de valor, estableciendo unos principios generales para el intercambio y el uso de datos en la cadena basados, reitero, en la seguridad y en la transparencia. La producción de datos en la agricultura se tiene que considerar en cierto modo similar a la producción de alimentos. La producción de alimentos es lógicamente nuestra esencia, nuestra razón de ser, pero la producción de datos debe también regularse y debe también de adquirir un valor añadido. Este es para nosotros precisamente uno de los fundamentos para que la revolución tecnológica de la agricultura y de la alimentación en el siglo XXI sea exitosa. Actualmente, como todos ustedes saben, se están ultimando las negociaciones sobre la reforma de la política agrícola común y también el destino de los fondos de reconstrucción de la economía, nueva generación. Es imprescindible, entendemos, que se prioricen las ayudas e inversiones para avanzar en la tecnología digital de las explotaciones agrarias. La transformación digital es un gran reto para el sector agrario, con grandes oportunidades. Resiliencia frente al cambio climático, la propia lucha contra el cambio climático, la reducción de costes de producción, la eficiencia, justamente para enfrentarnos a las nuevas situaciones de mercado, pero también riesgos, pero también amenazas para nuestro modelo de agricultura y alimentación, que en última instancia pudiera llevarnos a provocar una dura, como tantas otras, pero esta quizás más dura reconversión en el campo de las pequeñas y medianas explotaciones poco capitalizadas o mal capitalizadas. Tenemos, por lo tanto, claro que cuando hablamos de la transformación digital, nosotros hablamos de situar al agricultor en el centro del proceso, convertirlo en protagonista
de este proceso. Y para ello es imprescindible garantizar un uso democrático, insistimos en ello porque es vital para nosotros, un uso democrático, un uso social de las nuevas tecnologías. Estas deben de tener un decidido carácter inclusivo, de igualdad de oportunidades, evitando nuevas posiciones de dominio frente al eslabón más débil, que es el sector agrario. Bajo esta premisa adquieren un valor estratégico los códigos de conducta para el intercambio de datos, claro, que hoy abordaremos en este seminario. Reitero mi agradecimiento por su participación y deseo que les resulte de interés este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Esperamos que Isabel Bombal se pueda unir al seminario a lo largo de los próximos minutos, pero mientras tanto vamos a dar paso a los ponentes que tenemos. Soy José Luis Miguel, soy secretario técnico de COAC y en primer lugar les quiero presentar a Doris Marquardt. Es ingeniera por la Universidad Técnica de Múnich y doctora en políticas agrarias por el Instituto de Desarrollo Agrario de Leibniz. Actualmente es oficial de la Comisión Europea en el área de digitalización e innovación en la Dirección General de Agricultura. Nos va a ofrecer el marco necesario para este webinar y en concreto nos va a hablar de la oportunidad para el sector agrario en la estrategia de datos. Tienes la palabra, Doris. Doris, microphone. You need to connect the microphone. Good afternoon. Thanks for the kind introduction and also for the invitation to such an important topic. I will now share my screen. So, can you see the I hope you can see the presentation. Could you confirm it, please? No, not yet. It's uploaded now. No, for the moment I can only see the names, both our names, but not your presentation. Perhaps you could try again to share the screen. Yes, I can try again. So I Sí, me dicen que Isabel Bombal está ya preparada y que puede intervenir ahora. Si os parece, damos tiempo para solucionar los problemas técnicos con Doris y mientras puede intervenir Isabel Bombal. Perdona, Doris, a ver si podemos solucionar estos problemas técnicos en estos minutos. Muchas gracias. Adelante, Isabel. Sí, hola, muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, disculpas, estaba conectada, he escuchado perfectamente a Miguel Blanco toda su intervención. Muy buenas, Miguel, encantada de saludarte y de estar los dos juntos en esta inauguración de este acto que tanto para nosotros como para vosotros es muy importante. Y bueno, lo primero deciros mil perdones, Doris, por esta interrupción. Seré muy breve. Simplemente quiero, en primer lugar, como decía, saludaros, daros la bienvenida a este evento y deciros que para nosotros el hecho de coorganizarlo con COAG en el marco del Foro Datagri es de muchísimo interés. Queríamos celebrar este acto, de hecho, de una manera presencial en el seno del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, puesto que forma parte de una de las actuaciones del Plan de Acción 2020-2021 de la Estrategia de Digitalización del Sector Agroalimentario.
y del medio rural, pero en vista de las circunstancias y el hecho de que no hayamos podido celebrarlo presencialmente por la situación derivada de la pandemia, nos ha empujado a hacerlo en este foro Datagri, que donde mejor, puesto que es un foro que siempre hemos apoyado desde su inicio, que creemos que es fundamental para la transformación digital del sector agroalimentario de nuestro país y que además es una referencia europea. Por tanto, que si no me equivoco es la cuarta masterclass antes del gran evento virtual Datagri de noviembre, es un buen colofón para estas masterclass, dado que aborda un tema fundamental. Decía que está en el marco de nuestro plan de acción de la estrategia de digitalización, y es así, nuestra estrategia, para los que no la conozcáis, pretende eliminar todas las barreras de todo tipo que existen para lograr con éxito esta transformación digital. Barreras legislativas, técnicas, formativas, económicas y de cualquier otra naturaleza que podamos encontrar para hacer realidad esa transformación digital exitosa y, como bien decía Miguel, transformación democrática que no deje a nadie atrás, que tenga al agricultor en el centro de esa transformación y que sea además el agricultor el principal beneficiario de esa transformación. De tal manera que con estos objetivos hemos adoptado como gobierno la estrategia, la adoptamos en marzo de 2019 y la estamos desarrollando a través de planes de acción. La estrategia tiene 3 objetivos fundamentales. El primero de ellos es el de la disminución de la brecha digital, tanto desde el punto de vista de conectividad como desde el punto de vista de adopción y de formación. Ahí la parte formativa es esencial. Y en Datagri también se hacen eventos muy importantes en este sentido. El segundo de los grandes objetivos estratégicos de la estrategia es el de el fomento del uso de datos como motor de la actividad del sector, y en ese marco de ese gran objetivo estratégico se enmarca esta acción del código de conducta. Y el tercero es el del impulso a los nuevos modelos de negocio y a la mejora de la modernización del sector gracias a la utilización de las nuevas tecnologías y al fomento del emprendimiento en el medio rural. Por tanto, como decía, en el marco de esta estrategia y del segundo de los objetivos se enmarca esta acción del apoyo al código de conducta. ¿Por qué para nosotros es tan importante el apoyar un código de conducta que en realidad se trata de una adaptación del código de conducta europeo a nuestro país? Pues es tan importante porque consideramos esencial, como decíamos, ese fomento del uso de datos para poder realmente hacer que sea exitosa la transformación digital y que se puedan tomar decisiones de carácter inteligente. Cuantos más datos se compartan, mejor, y cuanta mayor sea la variedad de su naturaleza, también mejor. Pero para ello hay que establecer una serie de condiciones, hay que hacerlo de una manera democrática, de una manera transparente, interoperable, sobre todo también segura, que garantice también todos los elementos legales que deben ser garantizados a la hora de compartir datos propios y utilizar como públicos datos que hasta entonces no lo eran, y también, sobre todo, garantizar el buen uso de esos datos por parte de los demás que puedan estar accediendo a ellos. Esto, aunque se dice pronto, no es fácil, y es cierto que incluso habrá que abordar algunas lagunas legales en las cuales ya se está trabajando, pero que será fundamental para garantizar ese buen uso y esa buena utilización final de todos estos datos por parte de todos aquellos que puedan tener uso a los mismos. Por tanto, es un desafío importante, pero yo creo que muy necesario para que el sector realmente se ponga a la cabeza de los sectores, como está haciendo en este momento, porque es el primero de los sectores estratégicos específicos que tiene este código de conducta y que lo va a poner en marcha. Por tanto, creo que eso también es un elemento a destacar en el marco de nuestra agricultura y de la modernidad de nuestra agroalimentación. En el contexto europeo, en febrero la Comisión presentó una comunicación sobre la importancia de la estrategia europea de datos, de disponer de esta estrategia europea de datos y contar con un documento que sea un marco estratégico de gobernanza intersectorial para el acceso y el manejo de los mismos. Y también hablaba en esa estrategia del fomento de un espacio común europeo de datos en sectores que se consideran estratégicos, entre los cuales está el sector agroalimentario. De tal manera que es ahí donde se recoge esta necesidad de un código de conducta para el intercambio de datos agrarios,
en la agricultura digital. Y ya también en la estrategia europea, y eso también me congratula y creo que es importante decirlo, se dice que el agricultor debe ser la pieza central en la recopilación, en el tratamiento y la gestión de estos datos. Por tanto, en definitiva, creo que todos estamos en el mismo camino. En Europa este camino se ha iniciado, en España lo estamos liderando en esta colaboración público-privada que tenemos. COAG está liderando este objetivo también y nuestra idea, nuestro objetivo fundamental sería poder extender este código de conducta no solamente al sector primario o al primer eslabón de la cadena, sino hacerlo a lo largo de toda la cadena para que realmente sea efectivo y podamos abordar todos juntos los grandes desafíos de la cadena alimentaria del productor al consumidor final, haciendo uso, utilizando como una de las herramientas fundamentales esta utilización de datos de manera eficaz y de manera transparente. Para terminar, solamente quiero recordar o quiero decir, para aquellos que no lo sepáis, como ahora se está hablando muchísimo del Plan de Recuperación y Resiliencia de España, en el contexto de los fondos europeos que se han puesto a disposición de los Estados miembros para ayudar a solventar cuanto antes los efectos negativos derivados de la crisis del COVID, deciros que, como ya presentó el otro día el presidente del Gobierno, la semana pasada, este plan de recuperación y resiliencia en nuestro país consta de 4 grandes ejes, elementos relacionados con la transición ecológica de nuestro país y de nuestra economía, con la transición digital de nuestros principales sectores económicos, con la cohesión territorial y con la igualdad de género y de oportunidades. Pues bien, en el marco de esa transición digital, fundamentalmente, nosotros hemos incorporado dentro del programa que está destinado al sector agroalimentario en el seno de este plan de recuperación muchas actuaciones destinadas a esta mejora o esta aceleración de la transformación digital de nuestro sector, actuaciones que tienen que ver con esos 3 grandes objetivos estratégicos de los que he hablado al principio: la reducción de la brecha digital, el fomento del uso de datos y el emprendimiento y el impulso a nuevos modelos de negocio con las nuevas tecnologías. Por tanto, también este fomento del uso de datos del que hoy estamos hablando tendrá su lugar, tendrá su protagonismo en este plan de recuperación y resiliencia de España, y esto significa que realmente es una de las herramientas que consideramos esenciales, fundamentales, para poder abordar con éxito los grandes desafíos de nuestro sector agroalimentario en nuestro país. Nada más por mi parte, desearos que sea de enorme interés, como estoy segura que va a ser, puesto que el contenido es tremendamente ilustrativo para todos los que estemos interesados en este fomento del uso de datos, y acabar, eso sí, diciendo que quiero disculpar a nuestro secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, porque os aseguro que tenía muchísimo interés en participar. Este tema le parece fundamental, pero está de viaje con el ministro, de viaje oficial, y no le ha dado tiempo a poder conectarse. Por tanto, me traslada toda su bienvenida y todo su agradecimiento por la posibilidad de poder hacerlo, pero en cualquier caso os desea también que la jornada sea muy exitosa y que podamos avanzar conjuntamente en este camino en los próximos meses y en los próximos años para culminarlo con éxito. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Isabel, y muy buenas noticias de que los fondos de recuperación se puedan utilizar para la transformación digital del sector agrario y también la mejora de la brecha digital en el medio rural. Sin más, damos paso otra vez a Doris, y creo que ya están solucionados los problemas técnicos que teníamos. Yes, thanks for the kind introduction. Good afternoon, everyone. I will try again to share my screen, and otherwise the host can probably upload my presentation as well. Can you see my screen now? Yes. Okay, perfect. So good afternoon again. Thanks for the kind introduction and for the invitation to speak about the important topic, a European strategy for data, which was published by the European Commission in February of this year. And we would like to focus today on the opportunities for the agriculture sector, because the European strategy for data has
a horizontal approach. It follows and covers all sectors and societal domains. And we will look today at a small snapshot of the strategy. So I think in the introduction, as far as I'm able to understand Spanish, you already reflected on the importance of digitalization for the agriculture sector. And what is important to note that data is an enabler for digitalization and can increase the effectiveness of digital technologies. So if we take digitalization as one key enabler to increase efficiency and thus competitiveness and sustainability, then also data plays a key role to use and harvest that potential of digital technologies. However, as most of you probably know, there are still some bottlenecks to fully exploit the potential of digitalization and data technologies. So at farm level, for instance, there might be gaps in the infrastructure, for instance, broadband, or there might be a lack of awareness and skills to employ the digital technologies. On one major issue, we may not ignore it, is the lack of cost effectiveness. For instance, small farmers can hardly buy, use, or make use investments. It does not bring the benefits worthwhile to make the investment. And what is important for us today, if we look at the data strategy, also a lack of trust in the technologies, and a lack of trust in data sharing is one bottleneck to use and effectively deploy digital technologies. So let's briefly reflect on the different perspectives of agriculture data as a basis for the further discussion on the data strategy. So we have both private and public data, which is actually relevant and can form a valuable input to precision farming. So private data, you know, your crop and production data, which you may share with some providers, but also public data, like for instance, climate data, environmental data, weather forecast, or market data. So digital technologies used on the field can generate large amounts of data. And you know it best. You have then to decide how to handle and what to do with the data. But the data you generate is also of quite importance potentially for research and innovation, for policy monitoring, for evaluation, or for impact assessments. There's one consideration. If we look at the European level, going beyond, for instance, the regional level or the individual farm, if you have European-wide data sets, you have a special added value. If you look, for instance, that you would like to tailor production, you would like to deploy data technologies and develop production approaches, for instance, to adapt production approaches to climate change, where you can make the comparison on the production patterns in different regions. Let's briefly look at data sharing in the agri-food sector. So for sure, it is already acknowledged that there is a need to encourage data sharing if you would like to harvest the potential of agriculture data. So here I'm referring to both, not only the private data, which you may share with the machinery sector or the other way around, but also about public data, which can help the farmers to drive and boost the technologies they deploy. For private data, and I'm sure we will hear more about it in the next presentation, there's already the European Code of Conduct on Agriculture Data Sharing by contractual agreement. So I think Daniel will bring more information about it and reflect on the experience with that in the next presentation. What is important to note, the Code of Conduct is based on contract and finally of trust. So, and there's clearly needed is a technical solution to efficient data sharing, but also to trustworthy data sharing, so that the farmer and also other actors along the supply chain can really be confident that their data is not be misused. Let's now roll out the bigger picture on the European strategy for data. So as said at the beginning, it covers several sectors, not only agriculture and several societal domains.
And the main scope is becoming an attractive, secure, and dynamic data economy by, first of all, setting clear and fair rules on access and reuse of data, investing in next generation standards, tools, and infrastructure to store and process data. So that could, for instance, be cloud infrastructure or other server capacities. And also the federation of data sets is important here to be mentioned. And here you see it directly, the joint cloud capacities. So to provide an infrastructure at European level to allow for better data sharing and facilitate data sharing. And a more concrete action under point number 4 is pooling the European data in key sectors, and agriculture is one among them, with Europe-wide common and interoperability data spaces. And we will look in the next slide on the potential agriculture data space. But what is important to know, such data spaces, which are established in several sectors, are common, meaning they follow a European approach, and the interoperability. So potentially those data spaces are to be linked between the different sectors, and there's possibly an exchange of data. And what is very important, no matter from which perspective you look at, from which sector or from consumer perspectives, the data strategy has as one objective giving the users the right tools and skills to stay fully in control of the data. So that can be the perspective of the farmer, or for instance of the consumer who buys and food and is registered in some databases. So that is as a clear framing objective, briefly summed up as the main scope of the data strategy. If we now look at one concrete element, the common agriculture data space, which is proposed to be set up in the data strategy, then it is one data space in a set of data spaces. Other data spaces are, for instance, fostering on manufacturing or financial, on skills, on health. So there are different sectors or domains where we have data spaces. And the aim of those data spaces is to facilitate the sharing and the pooling of data for the sector. So primarily it's fostering the private actors in the sector. Here, what is declared or expressed by the Commission, it's proposed to build up the experience of the code of conduct. So in agriculture data sharing, to really look at which lessons have been learned so far with the code of conduct. Is it valuable to continue with that code, or how can we embed it into the initiative of establishing a common agriculture data space? Or are further adjustments needed, or how can be translated into technical solutions? What the Commission agreed is to follow here an interactive process, so meaning participation by stakeholders, by the agriculture sectors, by member states, and then to decide how to go ahead with the data space. So it's not that the Commission sets up a data space, but it's joint work to elaborate and develop such a data space, because it should serve the needs of the sector, and that cannot be done and achieved by the Commission alone. One important question which is still open, independently from technical questions, for instance, which cloud infrastructure are to be chosen, is the role of public data. So as explained earlier, public data can form an important ingredient for agriculture production, and the private sector could benefit from that. On the other side, also the private data could form an important ingredient to the common good exercises like research and innovation. To briefly mention here also, the Common Agriculture Data Space, once established, could potentially be linked to a so-called Horizon Europe candidate partnership. At this point in this presentation, where we have limited time, I only raise your interest to follow up on that partnership. This is proposed to be funded under Horizon Europe in the next funding period. I will not elaborate on that further for the moment. The Common Agriculture Data Space, which is foreseen to be funded under the Digital Europe program, is framed, like the other data spaces, by a set of legal acts. So
there's on the one hand the support to investment in the infrastructure, but on the other side, the development of data spaces is framed by legislations which is intended to help the governing of the data spaces. To name only one example of one forthcoming legal act, it's an initiative on high-value data sets. It's no new initiative, which has not been launched through the data strategy, but it's embedded into the data strategy. It's so-called on high-value data sets. And what I'm referring to is so-called public data sets, which are regarded as so important that they gain a special status. So they have such data sets have benefits for the economy and the society, and they are currently selected based on a public consultation and in collaboration with member states. And those data sets should be available free of charge in a machine readable form and provided via APIs and were relevant as bulk download, meaning if those data sets are available for the whole European Union territory, it could form an important component of data spaces as an input which can be used very easily. And only to name some examples in which fields such data sets are currently identified. So it's also about meteorological data, statistics, geospatial data, so also data sets which are relevant for agriculture. Let's now reflect a little bit which role research and innovation can play, on the one hand, to develop such a data space, on the other hand, also to potentially use such a data space. So research and innovation in agriculture has pivotal role to boost the effectiveness and the acceptance and the uptake of digital technologies. I think that is well known, and you can see it several European Union funded projects, like for instance, Smart Agri Hubs, you might heard about it, or smart specialization strategies. So research and innovation can help to increase the cost effectiveness of digital solutions and enhance the performance on assessment opportunities of the performance. And importantly, here in the context of the data space and data strategy, they can also help to develop technical solutions facilitating trustworthy data sharing. Imagine we now have such a common data space, which has been facilitated to be rolled out by research and innovation. Then the common data space has also the potential to form a basis for research innovation. For instance, to develop solutions for the sector. So to make, for instance, to provide advice how production can be tailored in a better way. It can also form a basis for research innovation on how enhancing sustainability and economic performance. And it can also form an ingredient to form important data sets for policy evaluation. This slide, I will not go into detail. So this slide reflects the possible organization approaches towards the common agriculture data space and is sought for your further reflection and further discussion. So you see on the left-hand side that there are at least 3 options how such a common data space could be designed. So the first option would be, for instance, the sharing and pooling of solely private data. So meaning all farmers and machinery sectors, so all players along the agri-food supply chain could feed their data into such a data space and share it with other players as they like. The second option would be the sharing and the pooling of private data supplemented by public data. So meaning all the private actors could also gather public data sets and download it, for instance, in their applications. If you have a farm management system and you are using currently the private data from your field and from your machinery and fertilizer providers, you could then supplement by public data sets, like for instance, the weather data or the environmental data and agroecology and so on. And the third option would be sharing and pooling private and public data also for the common good, meaning in some format
private data could also be made available for instance, research and innovation. And those three options are still under discussion and it's totally open. And here, for instance, it's important for the Commission and in the next step of the development of the data space, what is the interest from the different players in the agri-food sector. You see that all the different options provide different opportunities for the sector. And if you look at option number 3, where you have let's say the greatest flow of data, there's certainly also the greatest potential for research and innovation and for drive and boosting the performance of the sector. And with here, I would like to thank you for your attention and I'm ready for questions and answers. Muchas gracias, Doris, por esta explicación tan completa de la estrategia de datos de la Comisión Europea. A continuación, el siguiente ponente es de Daniel Acevedo. Es ingeniero por la Universidad de Évora y director de materias primas, comercio y tecnología en el Copa-Cogeca, organización que representa a los agricultores y las cooperativas europeas. Él es uno de los cerebros que hay detrás del Código de Conducta Europeo para el Intercambio de Datos Agrarios y su presentación nos va a aclarar muchos aspectos esenciales del mismo que nos van a ayudar a comprenderlo mejor y a conocer su utilidad y su potencial. Tienes la palabra, Daniel. Bueno, me puedes escuchar, ¿no? Sí, y la presentación también. Perfecto. Gustaría saludaros. Muy agradecido por la invitación y voy a intentar hablar portuñol por los primeros 3-4 slides y después por las cosas técnicas y voy a cambiar en inglés si no me importa. Gustaría de presentar a Copa y a Cogeca, dos organizaciones diferentes, dos organizaciones europeas, en que la Copa, que representa a 23 millones de agricultores europeos y sus familias, que tiene 60 miembros por toda la Europa, de España, que tenemos 3 organizaciones, COAG, UPA y Asaja. En Cogeca tenemos una organización española, Cooperativas Españolas, que es miembro de la Organización Europea de Cooperativas Europeas, que tiene cerca de 22.000, que representa 22.000 cooperativas agrícolas en toda Europa. Juntos tenemos un secretariado conjunto en Bruselas, que tenemos cerca de 50 personas, por estos días trabajando a partir de casa, pero estamos aquí trabajando muy duro para promover los intereses de la agricultura europea, de los agricultores y de las cooperativas. Entonces andamos muy ocupados como saben, con la política agrícola europea, que es estos días que hay una discusión muy interesante en el Parlamento que deberemos seguir. Estamos muy preparados, no diría preparados, pero tenemos un compromiso con el Acuerdo de París y queremos limitar las emisiones hasta 1.5 y también estamos siguiendo una discusión muy importante que es el mercado digital europeo, donde la estrategia europea de agricultura tiene una importancia muy, muy grande para nosotros. Como sabes, nosotros estamos muy prontos a seguir con el modelo europeo de agricultura, de estándares muy altos para todo, para el bienestar animal, para la sanidad animal, para la protección del consumidor, etc. Entonces aquí que voy a cambiar para inglés. Why is the digital revolution in the agri-food so important for farming? It's not only at the farm level, even though it is extremely important because there is a change on the way we are doing things, and it's helping farmers to take decisions with more information. These will not replace the farmer, but the farmer will be at the center of the choices and the center of the digital revolution.
We are being just approved a position on artificial intelligence and robotics, where we see a huge potential for these technologies to support farmers in areas where we face today some troubles, like, for example, labor issues, or even help us with the hardship of farming. We have also pushed for the authorizations of drones to use, for example, low intensity substances in order to support our farmers. But it's also on the cooperatives and the rest of the agri-food, included in input industries, because the way the data is traveling around is providing new options and new services, not only for the farmer, for the cooperative, but also for the input, for the fertilizers industry, for the machinery, and also it gives a possibility for our industry to actually provide additional information to the consumer. And the consumer is very interested to know more about how we do in agriculture. So this is an opportunity not only for the farming community, but also for everyone on the agri-food chain, in order to create trust, in order to create value that will be distributed along the chain. But also in terms of the administration, that's why it's so important for some governments, because these will provide additional tools in order to implement not only the policies, but also to provide the tools for farmers to use the data that are collected by administrations in order to improve the practices, in order to prove some of the environmental benefits that farming is able to deliver. And this will also allow us to take advantage of, for example, Copernicus and Galileo, that have been huge priorities and investments done by the European decision maker. And we can take advantage of this and create value. So also in terms of advisory and training, this will be extremely important. But we need to have, as Doris already mentioned, actually, we need to put in place several things, like we need to create the IT systems that will deliver the value. We need to implement infrastructure in terms of connectivity, interoperability. We need to work on the digital skills for everyone around the chain. We need to continue investing. We need to bring more talent. We need to continue innovating. But very important, we need to create the most important value for a good economy, which is trust. Trust is the fundamental of every economic activity, including agriculture. So we came all together and we decided to start working on the trust part and the transparency. So, and why did we start that? Because 5 years ago, when we started this discussion, everyone, especially in the farming community, was speaking about data. It's my data. Why should I share it? It's my data. No one should have the right to actually have access to it. And that's why we start talking and to frame the discussion, because we needed to make a difference between what is agronomic data, what is private data, and what is the data that we should share and we could share with our partners. And we realized that we were actually all in the same line, all the other partners on the agri-food chain, including animal health, farmers, cooperatives, input providers from Fertilizers Europe, the contractors that provide the services, young farmers, fertilizers, feed providers. Everyone was on the same page, and everyone was actually in the same discussion, and they were having the same exactly problem. So we all came together and we tried to take into account the specificities of the agri-food chain. 5 years ago, no one knew, are we going to move in the direction of a regulatory approach that will cover all the sectors, or are we going to take into account the specificities of the agri-food chain? So we decided to take the business in our hands and to actually advise the European Commission on the best approach for European farming and the agri-food chain. Because like or not, there is a lot of investments coming from outside the agriculture sector. The agriculture sector is very, very interesting, but we realized that most of those investments were looking for some kind of monopoly of data, to take the data and then create value, but we're not really interested in sharing. So that's why we decided within the agri-food chain to take advantage and take a proactive approach, put together a set of principles that could be respected by every partner, and there would be common sense
and in the end would actually avoid some kind of regulation that would not take in account our specificities. So this allowed all our organizations to actually engage with the European Commission on the debate on the data strategy. And you listened that agri-food sector was the first sector that actually came out with this kind of document, which was very welcomed by the European Commission. In the last communication, they actually mentioned the code of conduct. And I think that is something that we should be proud of. So what is the code of conduct? First of all, it is a voluntary code of conduct that should be translated into contracts. So this gives also a little bit the freedom to understand how this revolution is unfolding, because we are still at the very beginning, and we wanted to make sure that we will not bring a layer of regulatory approach that would actually hinder the development of these technologies. And we know that in European history, we actually have a history of regulatory approach that actually hinder the development of new technologies, or that force the transfer of technology from Europe to other parts of the world because we can't use them. And I think you can think about many of the examples. The latest one has been the new breeding techniques, for example, where the European Court of Justice has ruled that they should be equipped to GMOs. And we disagree on that aspect. So we also realized that if the data, and this was agreed between all organizations, for them was very clear, if the data is produced in the farm or during the farm operations, then the farmer should be given the role to use that data, but also decided who should be allowed to use that data. He should have the leading role in controlling the access and use of data from his business. This code of conduct actually has then helped to frame the discussion, to create this transparency of rules, and is promoting actually data sharing, because once you have the trust and you create the rules and the principles, then people feel free to share the data because they know what are their responsibilities and they know what are the obligations. It also addresses several issues that are important for farmers. For example, portability of data, so that he can bring data from one platform that he's using to another platform that he would like to use without any issues. There is also the possibility that he can opt out of a contract. Also, both the farmer, the cooperative, or the contractor, they can opt out and choose another contract. There was a need, for example, from the machinery industry to include protections for sensitive information to ensure security. But also was very important, the work that we done with the European Commission to ensure that it was compatible with the GDPR, with the protection of data, of personal data. So one of the most important things is you need to have a contract. So if you are having a survey as a contractor, or you're providing data, the first thing you should have is a contract with the responsibilities. And we list in the code of conduct a list of conditions that you should follow. Then, of course, protection of sensitive data, but also protection of trade secrets, intellectual property rights. This is also included. It's extremely important. But also terms of liability. What happens if something bad happens with the data that is taken from that is collected in the farm? So we also try to give some case studies. So let's go through one specific one in terms of pest alert system to understand what are the roles of everyone on the collection of data. And I will be using the farmer as the basis because we are coming from the farming community, but this could perfectly apply to, for example, fertilizers or food industry or even the retailers, because it's important is when and where the data is collected. So let's imagine that we are on a farm, and in this farm you have data that is collected through different sources. So you have data that is provided by the sensors that are installed in the farm, sometimes by a contractor, sometimes by the own farmer. But you also have data that are provided by farmers, so their history in terms of yield, production, sizes, etc. And you also have data that is publicly available, like
Galileo or Copernicus, or data that is coming from meteorological sources, etc. So all of these, they have different sources, and it's important to understand what are the responsibilities for each of them. But the most important is the fact that you collect all this data and you get it together, you are creating value by promoting the data sharing. So you are getting data that coming from areas, but you also have contractors providing data to the farmers. And so there's value for the farmers and for the contractors because they understand the dynamic of, for example, of the progress of pests. They understand what are the potential treatments on the actions, and they can have a targeted action towards the issue. So they get a benefit from sharing this data. But also the sensor providers, they can improve their services and their network and also have data informing other partners that a disease is progressing or the pest is progressing. They need to take precautionary measures. But also the academia that will get better data to improve their models so that they can provide these services, their algorithms also for example, for farmers in the future. So in here, there is a value that is generated by the use of data and by sharing the data. So what are the next steps? I think the most important now is also in implementation of the principles of the Code of Conduct. So we have translated the documents into Spanish, Italian, French, Finnish, Polish, and German. And this has been widely discussed also in several European projects in terms of data packages, smart agri hubs. And this is extremely important because we need to develop these national initiatives where they apply these principles, where the agri-food industry in each country agrees on their specificities and can promote the data sharing and the creation of value. And we already seen the positive developments, like for example in the Netherlands or in France or in Germany, where the national agri-food chain has actually agreed on these principles, has moved forward, and it's created a transparency and the trust in order to develop their digital strategies. And I think I would encourage in Spain to do the same. We also need to improve the usability of the principles of code because there are today technological solutions that will improve the way the Code of Conduct will be implemented, because you need to provide authorization for certain data sets to move. And we can actually automatize these decisions to ensure that things will go smoothly, and also to include safety measures to make sure that the data doesn't end up in the hands of people that cannot, they should not have access, or that to ensure that there is a kind of a traceability of the data to know where the data has been used. And in the future, we should probably move towards a more a general approach for data governance. And this is a discussion we need to have, and what will be those conditions. And in addition to the challenge that Doris has mentioned about the public data, or the high value data sets, we also need to have a proper discussion about the use of those sets. So the most important is to ensure creation of value, ensure to understand that trust is the biggest value that we have, that we can generate as the agri-food chain together, and that we need to take advantage of the revolution of the digital revolution, because it will bring benefits to all of us in the chain. Thank you very much, and I'm very happy to answer all your questions. Muchas gracias, Daniel, y la verdad que es un gran trabajo el que habéis hecho en Bruselas con el Código de Intercambio de Datos. Felicidades, porque es un muy buen trabajo el que habéis realizado. A continuación, cedo el testigo a Laura Cristóbal, que es jefa de redacción en FAgro, y va a moderar la mesa de experiencias que viene a continuación. Tienes la palabra, Laura. Muchas gracias, José Luis. Espero que me escuchéis bien, si no me avisáis. Buenas tardes, bienvenidos a esta mesa redonda. Se llama Experiencias en Intercambio de Datos en el Sector Agroalimentario. Antes de comenzar, quería darles las gracias sobre todo a la Organización Agraria COAG por invitarme a moderar este encuentro.
que trata además un tema que para mí es fundamental y que me parece crucial en el futuro tecnológico de la agricultura, que es el intercambio de información, el manejo de los datos en todos los aspectos que se han mencionado previamente, en las intervenciones tan interesantes que hemos escuchado y que tocan aspectos de seguridad, de valor, de las fuentes, una apreciación y un apunte muy interesante. Quiero dar las gracias a los participantes en esta mesa. Para hablar de esta cuestión les voy a presentar. Contamos con Ignacio Ruiz, que es ingeniero agrónomo, máster en economía, secretario general de ANSEMAT, es la Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria, que representa el 80% de la facturación del sector. Son 130 asociados y 6.500 empleos directos y 20.000 indirectos. Es una organización que está integrada en la entidad europea y que es firmante del Código Europeo de intercambio de datos. Bienvenido y gracias por su participación. También nos acompaña Panos Ilias. Good afternoon, Mr. Ilias. Welcome and thank you so much for participating in this roundtable and letting us know about the DIAS Connect project. Es ingeniero, es doctor en filosofía, especializado en aplicaciones de inteligencia artificial en ingeniería, analista senior del Instituto de Investigación de Flandes para la Agricultura, Pesca y Alimentación. Y hoy, entre otros aspectos, nos hablará de una experiencia que aplica los principios del Código Europeo de Intercambio de Datos, que es el proyecto DIAS Connect. Finalmente está con nosotros Sergi Pujol Riu, es ingeniero técnico agrícola, ingeniero agrónomo, es director ejecutivo de Natrus, una empresa que aúna la producción ganadera y la industria cárnica en La Garrocha, en Girona, y que nos presentará, entre otras cosas, el proyecto europeo Cattle Chain, que utiliza el intercambio de datos en la trazabilidad aplicando digitalización y blockchain. Como ven, un interesantísimo para esta mesa. Si me permiten recordarles el sistema de trabajo, cada ponente va a tener 8 minutos para su intervención inicial. Después tendremos unos 20 minutos para preguntas que por favor nos pueden hacer llegar por el chat, por la sección de preguntas y respuestas para que yo las traslade a los ponentes. Y nada, me queda el papel de marcar los tiempos y siento si en algún momento tengo que hacer ese papel tan ingrato. Vamos a comenzar. Estoy deseando escuchar a los ponentes y tratar este tema tan interesante. Si les parece, empezamos con Ignacio Ruiz, por favor. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Laura, por la presentación. Y nada, pues ya que empiezo yo, creo que mi presentación va a ser corta y voy a intentar ir rapidito para contar cuál es la visión desde el sector de la maquinaria agrícola. ¿Vale? Es una experiencia ya de varios años acumulada en la que yo lo que quiero hablar es más que nada es la preocupación que tenemos y la satisfacción que tenemos al mismo tiempo también por todo el trabajo que se está realizando y desde luego lo bien orientado que está este código de conducta para el intercambio de datos. Pero bueno, antes de nada, antes de empezar con la presentación, yo os quiero decir que para una opinión personal, una cosa que yo digo siempre a los fabricantes, es que para mí la digitalización en la agricultura yo lo veo como una caja de un puzzle con muchísimas piezas. Llevamos años poniendo piezas en esa caja, intentando montar las piezas para tener lo que es la imagen de la digitalización en el sector agroalimentario, y cada vez que intentamos terminar este puzzle aparecen nuevas y nuevas piezas y se van mezclando dentro de esta caja. Lo que yo ya no sé si es verdad es que la caja está representando un mapa o un dibujo muy grande de la digitalización, o estamos mezclando diferentes piezas de diferentes puzzles, y por eso lo que quiero yo, el mensaje que quiero lanzar hoy es que debemos sentarnos y empezar a pensar, antes de seguir avanzando y complicando más aún la situación, es intentar diferenciar qué piezas puede haber en esta caja y ver cómo avanzar de una manera más tranquila en este complejo mundo de la digitalización del sector agroalimentario. Yo mi presentación la baso en 3 puntos principales. ¿Me dices, Laura, por favor, si se ve la presentación ya? Por ahora todavía no, pero seguro que en un segundo se conecta y lo podemos ver. A ver, avísame, por favor. Sí. Si no... A ver. Perfecto, ya se observa sin problema la presentación. Perfecto, Laura, pues muchas gracias. Bueno, pues son 3 puntos rápidos, ¿vale? El primero es un poquito de historia, ¿vale? Unas pinceladas, luego una pequeña dosis también de realidad de mercado
y luego cuáles son los retos que veo yo para intentar evitar que esta burbuja o esta caja de piezas siga creciendo y al final nos explote a todos y nos complique la vida, o cómo continuar buscando cómo mejorar la productividad y la mejora del medio ambiente dentro del sector agroalimentario. Lo primero, un poquito de historia para nosotros, para el sector de la maquinaria agrícola. La disrupción de la digitalización, empezar a hablar de la agricultura 4.0 supuso cambiar el orden temporal. Llevábamos años trabajando y dijimos, bueno, pues a partir del año 2010 aproximadamente, que apareció la agricultura 4.0, tenemos que echar la vista atrás para ver qué cosas hemos estado haciendo de digitalización y de introducción de electrónica en la agricultura, y remontarnos al año 1990, incluso un poquito antes, pero año 90, en el que hablamos de la agricultura 3.0, cuando aparecieron los sistemas de GPS, sensores, telemática y flotas, mapas de cultivos, que yo debo decir que como ingeniero agrónomo, cuando estudiaba maquinaria, los mapas de productividad de cultivos me los enseñaban ya en quinto de carrera hace más de 20 años, y esos mismos mapas los seguimos viendo ahora en la información comercial que tienen las empresas. Es decir, que llevamos 20 y tantos años hablando de estas tecnologías y todavía no se terminan de implementar en el mercado, ¿no? En la realidad. Llegamos al año 2010, hablamos de agricultura 4.0, vamos avanzando, hablamos de conectividad, hablamos de la nube, hablamos de plataformas, etcétera. Y aparecen los términos de Machine Learning y de Big Data, que para mí cambian un poco la forma de entender todo este trabajo que estamos realizando, y que también para mí es un reto que debemos explicar perfectamente a todos, tanto empresas como agricultores, qué son esos términos, para qué sirven y cuál es su puesto dentro de este nuevo paradigma, digamos, de análisis estadístico de la información. Y ya nos metemos de lleno, empezamos ya a hablar de robótica y de inteligencia artificial, que al fin y al cabo es hablar de algoritmos, es hablar de la información que tiene el Machine Learning y el Big Data, y avanzar aún más, ¿no? Con esta agricultura 5.0 y todas las que vengan a continuación. Lo que yo os comentaba de la escala temporal, con lo que digamos otros expertos de otros sectores están hablando de lo que es la integración de la digitalización en el sector, como es en esta publicación que utilizamos mucho del Harvard Business Review, en el que se habla de cómo se está mejorando o modificando la competitividad y la competencia entre empresas debido a la digitalización. Yo vuelvo a poner este calendario, hablando de historia, de dónde estamos nosotros, el producto al principio, hace años, décadas, y donde en el año 2010 empieza a hablarse del producto inteligente y conectado, y cómo en esta década hemos ido avanzando y ahora estamos ya empezando esta última fase del sistema de sistemas, que es lo que puede complicar aún más lo que es la compartición de datos. En nosotros, como experiencia, lo más claro que tengo, aparte de lo que estoy comentando, es ya desde el año 90 teníamos las máquinas que se empezaban a conectar entre ellas y a comunicar, a intercambiar información, y que durante la década de los 90 y la década de los 2000 han estado durante estos años muchos ingenieros de las empresas intentando y consiguiendo al final un protocolo de comunicación llamado ISOBUS, que comunicaba e intercambiaba información entre máquinas de diferentes marcas, de diferentes empresas. Y gracias a eso, en el año 2008 se crea la Fundación Internacional de lo que es la electrónica en la agricultura, AEF, ¿vale? Que son estos mismos los que desde el año 2008 han ido incrementando y han pasado de ser 8 miembros a ser ya 236, teniendo en cuenta 236 empresas cuando estamos hablando de más de 4.500 fabricantes solamente en Europa, ¿vale? O sea, que veamos la dimensión de lo que estamos hablando también incluso en nuestro sector, que es el que lleva más tiempo trabajando en esta tecnología. Y el último punto, en lo que está, el año 2019 se sacó, que ha tenido varios premios y demás, para mí es como una demostración, no llega a ser el sistema de sistemas, pero sí que están en el punto anterior, en el nivel 4, en el que hay varias empresas, varias multinacionales, que han hecho una plataforma conjunta llamada Data Connect para conectar e intercambiar información entre todas las máquinas de estas distintas marcas o distintas empresas, ¿no? Esto es, digamos, como el ejemplo más claro de cómo estamos trabajando en el sector en lo que es intercambio de información. Pero bueno, esto es historia y esto es, digamos, más o menos el de cómo quería encuadrar yo mi presentación. Ahora yo voy a lo que yo os decía de lo de la dosis de realidad, ¿vale? Esto es lo que estamos ofertando, lo que llevamos trabajando muchos años, pero ¿cuál es el mercado? Ahora hablo de España principalmente, ¿vale? Porque es de lo que tenemos más información. Pues en España tenemos una realidad muy diferente, en la que vemos cómo desde el año 2000 hasta el año pasado prácticamente se ha duplicado el precio medio de un tractor medio,
¿vale? Obviamente hay muchísima varianza dentro de lo que son precios, pero utilizando los datos que da el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola del Ministerio de Agricultura, vemos, analizando los datos que se dan públicos, cómo año tras año ha ido creciendo por distintos motivos, ¿vale? No quiere decir que esta última fase de crecimiento sea debido a la digitalización, es justo al revés. Hay otros factores que han hecho que aumente este precio, pero la situación a la que se enfrenta el agricultor, nuestro cliente potencial, el que queremos que utilice esta digitalización y estos datos, está enfrentándose a un mercado de maquinaria que cada vez tiene o necesita una mayor inversión para poder implementarla en su explotación. Dentro de la realidad de España vemos dos tipos diferentes, que cuando yo hablaba del puzzle, yo empezaría recomendando hacer dos cajas diferentes para dos puzzles distintos, uno el de los cultivos extensivos y otro el de los cultivos especiales, porque son dos ramas de la agricultura que van por caminos totalmente diferentes en lo que respecta a la realidad de mercado, lo que es la renta. Y vemos cómo en los cultivos especiales, año tras año, van creciendo en lo que son ingresos de producción vegetal, mientras los cultivos extensivos suben y bajan en función de, digamos, lo hablamos básicamente de las lluvias, si hay muchas lluvias o no hay lluvias, y suben y bajas en función de eso, pero los que de verdad están teniendo un crecimiento que se ve continuado en el tiempo son los cultivos especiales. Cultivos que además tienen, aunque duplican en gastos a lo que son los cultivos extensivos, también llegan a cuadriplicar en ingresos lo que suponen para el agricultor. Por lo tanto, vemos que son como dos ramas diferentes en las que se puede sacar mucha más rentabilidad a esta digitalización y a este intercambio de datos dentro de nuestro propio país. Y por centrar lo que hablábamos ahora mismo, lo que se está trabajando en este Data Connect, en esta experiencia que tenemos entre grandes empresas de intercambio de datos, está básicamente orientado a lo que son los cultivos extensivos. Por lo tanto, en nuestro país tenemos que tener en cuenta que tenemos mucho más en lo que investigar o mucho más en lo que implementar esta tecnología en los cultivos especiales. Y mientras estamos hablando de esto, ¿qué es lo que está ocurriendo de verdad en el mercado? Pues vemos que lo que está ocurriendo es que la línea verde nos muestra cómo el mercado de máquinas usadas de más de 10 años, que yo por eso hago lo de 1990, 2000, 2010, nos vamos a que máquinas anteriores al 2010 son las que están subiendo desde el año 2011, creciendo en el mercado de usado, mientras que las de menos de 10 años, las que son más nuevas, se mantienen más o menos estables. Y luego el mercado de máquinas nuevas, que oscila un poco a lo largo del tiempo. ¿Esto qué es lo que nos está mostrando? Lo que os decía, se aumentan los costes y cada vez cuesta más invertir en máquinas nuevas que tengan tecnologías que nos permitan sacar el máximo potencial de este intercambio de datos. Tenemos que darnos cuenta que la realidad del mercado es que cada vez se está mecanizando más la agricultura española con equipos antiguos y que seguramente no vienen provistos de estos sistemas tecnológicos, ¿no? para poder mandar y recibir datos. Y ya para terminar rápidamente, hablo de 3 retos actuales desde nuestro punto de vista, ¿vale? El primero es que tenemos que diferenciar perfectamente qué datos debemos usar para predicción y qué datos se deben utilizar para la estimación. Se está hablando de Machine Learning y no queda del todo claro qué es el Machine Learning y para qué se puede utilizar. Hay muchísimos datos. Tenemos que ver qué datos son útiles, qué datos se pueden sacar para poder predecir, para poder estimar y quién quiere utilizar esos datos y para qué. Si existe esa disposición a compartir datos, porque está claro que es muy difícil que las empresas quieran incluso compartir datos entre competidores si no se tiene claro cuál es el uso que va a haber de esa información. Y lo que tenemos que tener muy claro es que cuando se habla de Big Data no es todos los datos que hay en intercambio. Obviamente en nuestro sector hay muchísimas máquinas, muchísimos sensores y muchísima información que se está continuamente moviendo. No solamente entre máquinas, sino dentro de la propia máquina, y eso cada vez es lo que se está dando como datos oscuros, que cada vez está creciendo más y más y más, porque cada vez se implementan más tecnologías en la agricultura y cuanto más tecnificada está, más datos oscuros va a haber. Tenemos que saber diferenciar en qué datos son los que de verdad van a ser útiles y que puede haber, pues, no sé, que se esté mandando información continuamente de cómo está sembrando una sembradora, pues a lo mejor no llega a ser del todo útil. Esa información puede considerarse incluso no como datos oscuros, sino como datos internos para el fabricante de la máquina para poder ver cómo mejorar ese equipo. Pero la realidad es que lo único que puede interesar es efectivamente cómo se ha sembrado de verdad, no todo lo que ha estado ocurriendo durante el proceso de siembra, ¿no? Es un ejemplo así rápido que quería comentar. Otro tema importantísimo es que es necesaria la normalización y la continuidad de los datos, tanto en el espacio como en el tiempo, ya sea entre regiones, ya sea entre países, ya sea entre tipos de agricultura y sobre todo a lo largo del tiempo,
para que no, cada vez que se hagan nuevas tecnologías y nuevas actualizaciones de tecnologías, no se tenga que estar cambiando el formato de la información que se está intercambiando. A nivel europeo ya la asociación AEF está trabajando en un proyecto europeo para hablar de intentar intentar comunicar cuáles son los problemas a los que se enfrentan en respecto a esta normalización y continuidad de la información. Y como ejemplo os puedo decir que el ISOBUS ha tardado más de 20 años en sacarse los protocolos. Y estábamos hablando de que eran ciertas empresas que eran las que estaban trabajando específicamente en esos puntos. Y han tardado más de 2 décadas en sacar el protocolo con sus errores continuos año tras año, en los que se iba viendo que cada vez que se intentaban conectar máquinas, esa información no terminaba de cuajar y no terminaba de salir bien, a pesar de que eran los propios ingenieros de esas empresas las que estaban trabajando en el protocolo de información. O sea que esto es un tema muy complejo y que se debe tener mucho cuidado cuando se trabaje con él. Y por último, también, que ya se ha hablado, obviamente el código de conducta es la respuesta a este reto que yo comento, pero que es necesario definir, regular y proteger el intercambio de información, sobre todo y principalmente para defender a los agricultores, para que no queden indefensos en este nuevo panorama que tenemos de tecnología, y obviamente también para las empresas. Y definir perfectamente qué son bienes públicos y qué son bienes privados. Cuando se hablaba antes desde la Comisión Europea de cuál es el interés que puede haber desde la Unión Europea en trabajar en este intercambio de datos, considero que se debe definir muy claramente qué datos se necesitan para suministrar bienes públicos a la población. Y se tiene que ver qué organismos van a investigar y qué datos necesitan, porque no es dar datos por dar datos. Obviamente, cuanta más información se dé, puede incluso ser contraproducente porque complica muchísimo más la investigación. Y por ello hay que contar... ¿Perdona? Terminando. Sí, ya está. Es simplemente contar que asociaciones como en este caso nuestra o CEMA están trabajando en lo que es el enfoque del sector privado, y hay otros muchos cientos de centros de investigación a nivel mundial, organizados, por ejemplo, en este ejemplo que yo os ponía de la plataforma para Big Data del organismo internacional CGIAR, que llevan años trabajando en lo que es darle forma a los datos y ver cómo pueden ser utilizados para el bien común. Y con esto termino ya mi charla. Muchísimas gracias a todos. No, gracias a usted, muchas gracias. Siento a tener que hacer el papel tan feo de tener que recordar los tiempos. Mr. Ilias, it's your time. It's a pleasure for us hearing you about the DG Connect. Hello, just a moment to share my screen. I think. Can you see my screen now? Sí, la vemos perfectamente. Can you hear me? Sí, te escuchamos. Yes. And you can see my screen? Sí, perfecto. Yes. Muchísimas Yeah, gracias. okay, great. Well, okay, good afternoon and thank you for the introduction. Today I'm going to present Just Connect platform and its services for the farmers. I'm Panos Elias. I'm an engineer and my job is to design and develop high quality IT business solutions. I have experience in various domains, including agri-food. I have participated a little bit in the formation of the Code of Conduct in Agricultural Data Sharing, and now I'm working for ILVO, and my mission is to build an IT platform product called Just Connect. ILVO is a Flemish Research Institute for Agriculture, Fishery and Food. We belong to the Flemish government, and one of the missions of ILVO is to support the Flemish agri-food community to proceed further with the digitalization activities, including data sharing. Just Connect is an initiative for data sharing in the Flemish agri-food domain and is being by ILVO. ILVO, together with the Belgium dairy industry, but also with the Flemish Professional Association of Farmers, inspired by the EU Code of Conduct, decide to proceed further and work together with a common vision. And that vision is related with the development of a platform able to facilitate the data exchange and use to provide new business opportunities in a data-driven ecosystem trusted by all actors.
The reason behind that is that we have identified technical and legal obstacles that prevent trust and also prevent the development of efficient information flows. Just Connect provides services not only for the farmers, but also for the data providers and the application developers. So in short, a data provider can publish his data at Just Connect by using APIs. An application developer can request access to these APIs, and the farmers, or which are the data owners, but not always, can decide if, when an application developer can access the data. I'm going to animate that procedure. Let's say that we have 4 farms, and those farms are delivering milk to a milk processor company. The milk processing company, at the end of the day, they have a database, and there they have stored data for each farm that describe the quality of the milk. And they decide that it's time now to publish those data by using an API. Let's say that we have a milk quality API, and a software developer find interesting to use this API because he wants to develop an application that can also be used by the farmers. It's possible the data from the milk processor to transfer to the software developer only if the farmers say yes. If he say yes, then we have the transaction. If he say no, let's say that one of the 4 farms say no, then the data of farm number 2 will not pass from Just Connect, and the software developer or the consumer will not use the data. This is a simple scenario. We have more complicated, like many data providers to expose data and APIs, and one or more application developer to make use of this data. How it is happened? The farmers register themselves, register the farm, in fact, and then they can proceed. They can log in an application in a software, in a web browser, and they can see, for example, let's say that we have an application called IKMNet, and there they can see that the software developer, a consumer, wants to use their data. They can click to see further information like who are the providers, why the application development wants to use the data, and per API, per resource, can reject or approve the transaction. And it's not only that, then they can also go back in the same environment and they can see the logs. They can see who are the developers that are want to use and they are using their data, who are the providers that store their data, what are the resources, and if they have provide access to those data and when. So in short, there are benefits, of course, for everybody. First of all, it's an open platform. Everybody can participate. They can register the APIs. They can register themselves if they want to provide consents or to act as a providers or as a consumers. There is trust because we do have governance rules, and also ILVO is a neutral body that performs trusted roles like the clearinghouse or the identification. And we have transparency because everything is digital. You can see the transactions. We don't have paperwork. Everything is online and each one can see the logs that concern him. And the most important, it's provide opportunities because it's not only give the ability to the farmers to control the access and usage of their data, but give them the ability to participate in the API economy and think how it is possible to transform their data to assets, to economic assets. If I have time, I can show you the first application that we have developed about the farmers. I have English subtitles, and I think it's
So what is the problem? The problem is that every 3 years, the farmer needs to submit a lot of papers, a lot of information to a central system, and that way they get certified and they can proceed with their business. Until now, everything was on paper. It was difficult for them to proceed further, and we developed an application, and behind that, it's Just Connect that collects data from different data providers. And behind Just Connect, it's the, as I said before, the Professional Farming Association of Flanders. It's Boereman. They are members of Copa Cogeca, and they are also participate for the development of this application, which is the first app. And we did it because we want to support the farmers, but also demonstrate what is possible to be done with data sharing. Thank you a lot, and I'm open for questions. Thank you so much, Mr. Ilias. I hope we can talk again in the next turn of questions and answers. Ahora damos paso al señor Puyol Riu. Está ya con nosotros y es su turno para hacernos su primera introducción en esta mesa redonda. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias por la presentación. A ver si se ve la pantalla. ¿Se ve? Sí, perfectamente. Muchas gracias. Vale, primero dar las gracias a los coordinadores de Datagli para dejarnos participar en esta mesa redonda. Disculpe. A ver, ahora. Y dar a conocer nuestro proyecto, que al fin es poner en práctica lo comentado hoy. Os voy a hacer una pequeña presentación de nuestro proyecto Cattle Chain, en el que queremos mejorar la productividad de las explotaciones ganaderas y garantizar a nuestros consumidores una trazabilidad completa de nuestro producto acabado basado en el blockchain. Este proyecto, financiado dentro del marco Horizonte 2020 de la Unión Europea, estamos 4 socios que aportamos cada uno sus conocimientos para desarrollar este proyecto. Primero es SenseWave, que es quien nos aporta la tecnología necesaria, desde la plataforma de gestión y también los collares GPS de las vacas y los sensores que se han implementado a toda la cadena de producción, y además también es el coordinador del proyecto. Firebird Foundation, quien aparte de llevar la comunicación y diseminación del proyecto, también completa la plataforma de gestión enlazando con la base de datos del blockchain. El Instituto de Levache, que es un centro de investigación francés, que es quien ha definido los parámetros para garantizar, mediante las tecnologías de SenseWave y Firebird, el bienestar animal de nuestros animales. Y finalmente nosotros, y somos una pequeña empresa ganadera y cárnica que cubre los 360 grados de la cadena de producción, en la cual podemos implementar las tecnologías desarrolladas, obtener los datos, llegar al consumidor y saber sus inquietudes básicamente con nuestra gama de hamburguesas de Angus criadas en nuestras granjas. El objetivo principal del proyecto es dar a nuestros consumidores una información de nuestro producto garantizado al 100% y válida a los 365 días del año. Actualmente las certificaciones de Welfare Quality o otras certificaciones se basan básicamente en el día que vienen a hacer la observación. Nosotros, gracias
a toda la información que nos pueden dar, tanto los collares GPS de las vacas, sensores que se han colocado también en las vacas y en los pastos, los terneros, los sensores en la granja, en las granjas de engorde, en el camión también sensores que se han colocado en el camión del transporte y también en las cuadras del matadero, poder garantizar que estos animales y por tanto la carne producida en nuestro producto final cumple con los indicadores de bienestar animal y además garantizada en la base de datos del blockchain, a la cual está certificado que no se puede modificar nada. También se va a garantizar la calidad y seguridad alimentaria, incorporando los datos de trazabilidad en la parte de elaboración y producción de las hamburguesas, de la cadena de frío, los ingredientes y la cadena y los controles de calidad durante la elaboración y transporte. En este cuadro se puede ver un pequeño resumen de lo que es el proyecto, tanto de la información obtenida de los ganaderos, de las granjas de engorde y de la industria cárnica. Se va a una plataforma, se obtiene dentro de la plataforma CattleChain. Esta aplicación, esta plataforma, además de ser además de servir a los ganaderos e industrias de plataforma de gestión para incrementar su productividad y rentabilidad, también servirá para que los consumidores, mediante un código QR en nuestro producto acabado, acceder a la aplicación y conocer toda la información de la pieza de hamburguesa que se están comiendo. También la plataforma de gestión es muy necesaria para poder dar forma a todos los valores e información obtenida de los sensores. Pensad que en un collar GPS de una vaca da una señal cada 30 minutos durante todo el año. Por eso es necesario poder saber interpretar los datos, porque solamente con datos e información no se puede hacer nada. Y se tiene que tener detrás una tecnología que te puede dar esta información de forma útil y que sirva de gestión para tanto el ganadero, la industria cárnica, la administración y el consumidor. Todo este proyecto tiene como fin dar un valor añadido a nuestro producto, aportar a nuestro producto y otros productores que quieren incorporar la tecnología del CattleChain para sus productores con esta tecnología poder diferenciarnos de otras industrias que tienen más difícil obtener la información detallada de toda la cadena de producto, desde que nace el ternero hasta que llega la hamburguesa frigorífica. Y así el cliente pues tiene la cadena completa. Y por último, con esta aplicación, el consumidor nos podrá dar su feedback de nuestro producto, conocer todavía más sus necesidades y poder desarrollar mejoras y nuevos productos gracias a sus comentarios y poder finalizar al cliente. Y nada más, gracias por la atención y estoy aquí por las preguntas que hacen falta. Muchas gracias, señor Pujol Riu. Ya nos están llegando preguntas de todos los participantes que están conectados a esta reunión virtual, a esta mesa redonda, pero si me permiten, me gustaría hacerles una primera pregunta a los tres participantes. En este turno de preguntas van a ser como unos 20 minutos. Me gustaría pedirles brevedad porque cuanto más breves, más ágil será el debate y más intervenciones podrá haber. Entonces, quería hacerles a todos una primera pregunta y es que realmente, según les escucho, es cierto que el avance en tecnología es continuo, es imparable, como decía el señor Ruiz, es un puzzle, pero no dejan de surgir piezas para meter en ese puzzle. Entonces, me pregunto si creen que es posible que haya una regulación pública. Si el código voluntario, como el que se ha hablado hoy, es suficiente o si creen que debería haber un marco general aún más grande y más establecido en este sentido. Vamos a respetar el mismo turno. Señor Ruiz, ¿qué opina sobre ese marco? ¿Es suficiente el código voluntario?
A ver, pues pregunta compleja. Yo trabajando para una asociación de empresarios y estando, digamos, de interlocutor entre el sector público y el sector privado, entiendo a unos y entiendo a los otros. Y puedo decir que una cosa es regular y otra cosa es legislar. Entonces, que haya una regulación o que alguien desde fuera pueda decir o pueda aplicar lo que se está haciendo en otros sectores a nuestro sector agroalimentario, yo lo considero siempre positivo. Y yo considero que, o por lo menos voy a incentivar siempre el que las empresas, a nivel español, por ejemplo, o ya a nivel europeo, pero sí que se trabaje en conjunto con el sector público, ¿vale? Porque está claro que de todo esto se va a sacar siempre algo bueno, que es lo que yo decía de los bienes públicos, y que para esos bienes públicos es necesaria una regulación y, en su caso, una legislación. Pero ya os digo que la legislación es el último caso. Ahora mismo, yo simplemente con diferenciar, aclarar y no complicar las cosas y no decir aquí que entre en este sector todo el que quiera, porque lo que hace es, lo que hablaba, lo que decías, Laura, cuantas más piezas entren, peor para todos. Esa regulación yo creo que ahora mismo sí que podría ser necesario. Por lo menos sentarse y hablar es muy bueno siempre. Estupendo, muchas gracias. Mr. Ilias, do you think it's enough, this kind of code, or we need another kind of code for every farmer in United or Europe? Well, as I explained, we are using the code of conduct, but also the International Data Space Association vocabulary and info model. We have the general terms and conditions, and there we define what the roles are, what the responsibilities are, and what are the obligations. So yes, we need to have a framework. We need to have rules for data sharing. But as I heard before, and it's also my belief that we are now building experience. So we must support legal and organizational interoperability, but we must be also careful not to stop the efforts now, because maybe it's too early to apply rules and red lines. I think we also need support because we need to deal with the ownership of immaterial goods, which is something new, and it's difficult for the actors to understand the difference between something you can touch and something you cannot. And yeah, maybe we also need a framework there, a legal framework to define ownership for immaterial goods like data. Muchas gracias. Señor Puyol Río, ¿cuál es su opinión? ¿Necesitamos un marco mayor además del código voluntario? Yo creo que estoy de acuerdo con Ignacio. Sí que se tiene que poder regular. Es complicado, pero cada vez se están transfiriendo más datos y cada vez son de más valor para las empresas, y se tiene que poder garantizar un poco la seguridad entre las empresas, porque sí, son datos de alto valor para cada uno y bueno, con más seguridad mejor. Tengo una pregunta para el señor Ruiz. En este momento hay muchos tipos de negocio, muchos modelos de negocio nuevos que se basan en dar servicios a partir de datos, ¿no?, que se han recopilado. Puede ser la venta de maquinaria o de otros productos. ¿Cree que esos tipos de negocio pueden entrar en colisión con un código de conducta? Es decir, ¿es compatible la comercialización, la monetización con un código de conducta del uso de los datos? Vale, pues a ver cómo lo respondo. Yo creo que al fin y al cabo es lo que comentaba antes. Siempre es necesario, una mínima regulación es necesaria, pero lo que está claro es que el libre mercado también tiene que estar. Entonces, estaba pensando ahora, cuando estaba comentando Sergi su respuesta, que yo decía, claro, las empresas siempre, como al principio, es como no, que no nos regulen, que no nos legislen o que no hagan obligatorio algo, pero porque a priori no se saben nunca las consecuencias o los efectos negativos o externalidades negativas que pueden surgir. ¿Qué es lo que pasa? Que decimos, no queremos que nos regulen, no, que nosotros sabemos lo que hacemos, lo hacemos bien, hacemos un código de conducta voluntario,
Bien, todo eso es perfecto. Pero ya digo, cuando estamos en un único sector y nos conocemos muy bien nuestro sector, se nos olvidan cosas. Porque hay ciertos aspectos que no se tienen en cuenta ni en este momento ni en una evolución dinámica, en este caso del código de conducta. De hecho, también os puedo decir que del código de conducta original, nosotros en nuestro sector se han seguido aportando cosas nuevas, porque llegan nuevos actores con nuevas ideas y dices, ahí va, es verdad, no había tenido en cuenta esto. O sale una nueva tecnología y dices, ahí va, lo tengo que poner. ¿Vale? Entonces, siempre estar abierto a que alguien de fuera te pueda decir, pues mira, lo valido o estoy de acuerdo, o puedo, o por qué no se puede llegar a decir, pues vamos a regularlo. Porque como decía, si luego por lo que sea, en un futuro, hay alguien que quiere entrar y de una manera que no es del todo correcta, querremos que alguien nos defienda ante ese actor que quiere entrar en nuestro mercado o en nuestro sector, porque puede trastocar toda la situación o todo, digamos, el acuerdo que se pueda tener entre todas las partes, ¿no? Entonces, yo creo que esa regulación en paralelo y siempre como apoyo siempre será positiva. Y que ya digo, no tiene por qué entrar en colisión con otra, con lo que puedan hacer las empresas en el sector. Siempre tiene que haber esa cierta libertad, pero que esa vigilancia a largo plazo siempre la vamos a agradecer. Muchas gracias. Mr. Ilias, Javier Herrera tiene una pregunta para usted y está relacionada con si hay algún mecanismo de monetización previsto en la plataforma Just Connect. Monetización de los datos, quiero decir. Can you please translate? I'm sorry. Javier Herrera is asking to you if is any kind of monetization of the data in Just Connect. Yeah. Well, at Just Connect, we have a component called Clearinghouse, and there we store all the transaction data. We don't store data, we store the metadata about transactions. That component is accessible to all the actors, depending on their roles, and they can use the API of that component to build on top of it their pricing or business model or their billing machine. We don't want to interfere. The data about the transactions are there. They can use the data, they can do analytics to understand the real value of their data, and then they can decide or they can negotiate bilateral about the prices. As I said before, we are at the beginning. We don't have answers to all the questions. And the most important thing is we still try to understand, and all the actors that participate in Just Connect, what is the value of their data? Because it's not the new gold or it's not the new oil. The value may exist, but we need to find a way to dig it out. We need to do the data mining, let's say. And I hope that the data that we collect about transactions can help the actors to understand the value that can be generated by the data and valorize, of course. Thank you so much. Me gustaría preguntarle a Sergi, al señor Pujol Riu, en el caso de la industria alimentaria, ¿cree que el beneficio del uso de los datos es mayor para la industria que para el consumidor? ¿Quién sale más beneficiada de esa capacidad para controlar en 360 grados, ¿no? la capacidad productiva, en vuestro caso, ¿no? Decías, controlamos los 360 grados, ¿no? de una cadena de valor. En el uso de Big Data o de máquinas inteligentes, ¿crees que es más interesante para el industrial o para el consumidor, aunque no lo sepa? Yo creo que es beneficiario para los dos. Primero, el consumidor tiene toda la información que está requiriendo cada vez más sobre aspectos como hemos dicho, del bienestar animal, de toda la cadena de producción. Creo que tanto es beneficiario para el productor porque se abre, es más transparente hacia el consumidor, y el consumidor también, bueno, sabe que el productor no hace trampas, no hace nada que puede
poner en peligro su seguridad alimentaria e incluso sus aspectos. Estamos en la era de las personas veganas, de las personas que... del mensaje contra la carne, ¿no? Por hablar con claridad que yo puedo. Y claro, por una empresa poder dar toda esta información es un plus más para él. Y además, tener, para el productor, para la industria, tener toda esta información te permite gestionar muy bien todos los 360 grados de tu negocio. ¿Sabes? Puedes gestionar desde óptimamente los pastos donde están pastando las vacas, como si este producto ha garantizado su caducidad porque la cadena de frío no se ha cortado en ningún momento. Es todo, yo creo que es beneficiario para los dos y tampoco sé muy bien decir o uno u otro. Bueno, pues ya nos encaminamos a los últimos minutos de esta mesa redonda y a mí me gustaría, para terminar, hacerles una pequeña pregunta a los tres, la misma, y sé que no soy muy fácil en la última pregunta. Mi reflexión es la siguiente: si hablamos de transmisión de datos en el sector agroalimentario, ¿qué es lo que más dificulta? ¿El volumen de los datos, la interpretación de ellos o la resistencia de los granjeros a dar su información? ¿Qué opina, señor Ruiz? Estaba aprovechando para activar el audio y mientras tanto pensando, pregunta complicada. Yo creo que es una mezcla de todo, ¿no? Pero la cuestión está... no lo sé, es que efectivamente, a ver, yo puedo contestar a la pregunta, Laura, con lo que yo le digo normalmente a las empresas, ¿vale? Con el tema este. Yo siempre, o cuando yo decía lo del puzzle, de las piezas mezcladas, decía que cuanto más información se le intenta comunicar al agricultor, más reacio es a intentar ni siquiera escuchar lo que se le está diciendo. Porque cuando se van con distintos mensajes de no, esto es así, no, ahora lo mío, no, ahora esa tecnología, no, ahora la otra, al final dice, mira, se acabó. O sea, ni una, ni la otra, ni la otra. Y lo que está claro, por eso yo decía que era necesario ordenar el mensaje. Entonces, cuando tú ordenas las piezas, ordenas qué tecnologías tienes, cuál es la posición de cada uno en el mercado, y tienes hablamos de transferencia, hablamos de protocolo y de códigos de conducta para intercambiar datos, pero primero debemos entendernos nosotros. Entonces, si nosotros somos capaces de ponernos de acuerdo en lanzar a nuestra demanda, a nuestros clientes potenciales, cuál es el mensaje que les queremos decir claramente, yo creo que será mucho más fácil. Y ahí ya, a lo mejor, otras cosas que son más complicadas, como es el volumen de la información, si está estandarizada, si no, que debería estarlo, pero que esos otros retos que tenemos por delante, yo creo que son previos antes de poder llegar al cliente final, al agricultor. Si le queremos hacer la vida fácil al agricultor y que él sea el que implemente estas tecnologías, sobre todo viendo también los problemas o obstáculos que tienen ellos para integrarlo, ¿vale? Que de eso ya hablaremos o se podrá hablar en otros webinars o lo que sea, pero yo creo que es eso, que si se pone de acuerdo esos problemas previos de los datos, de cómo se traduce, de cómo se traslada la información, de cómo nos comunicamos, de si confiamos los unos en los otros, cuanto más fácil hagamos llegar esa información al agricultor, muchísimo mejor. Muchas gracias. Mr. Ilias, which is the hardest? Volume, interpretation, or the resilience of the farmers? Can you repeat, please? Because it was a noise. Yeah. Can you? Yeah. Of course. Which is the hardest point? Volume of data, interpretation of data, or the resilience of the farmers? The harder for us, or in general, it's I think the most difficult until now in our effort has nothing to do with the volume or the things that you mentioned. The most difficult or the interpretation of the data. The problem we have is that the farmers
they don't have their data in one place. That's a fact. And the data providers, who are the one who holds farmer data, they identify the farmers not in the same way. We have a translation issue. We have a communication issue. Means maybe they identify the same farm in a different way. And that creates problems because we cannot support the request for access. The consumer make request for a farm that has an ID 1, but the same farm has ID 4 to the provider. And we need to be in the middle to transform the 1 to 4. That's a very typical issue we have until now. And the second issue we have is that the farmers who are the one who is going to give the consent, not the farm. The farmers is a physical person who has activities and he's related with the farm, will log in, but it's difficult for us to relate the farmer with the farm because the approval has also a legal dimension. It's an action that has great value. Who is responsible to share the data of a farm? Who has the legal responsibility for that? And this is also an issue we have. And we try to use public data for this thing. So let's say that we are more close to the ground. We don't have big dreams for analytics, big data. We try to solve daily issues. We try to create the ground for the next step. Thank you, señor Ilias. Y en su opinión, señor Puyol Rius, ¿qué es lo más difícil? Yo creo, soy un joven agricultor también, y creo que la parte que es complicado los ganaderos, los agricultores, las nuevas generaciones de agricultores cada vez son ven con más necesidad las nuevas tecnologías para un futuro de la agricultura, porque si no, la gente grande que está ahora trabajando en el campo así, tiene una gestión antigua de las explotaciones y creo que para que los jóvenes agricultores, ganaderos pueden, si quieren dedicar a esto y dar un futuro a la agricultura, creo que es necesario también esta transferencia de datos en la agricultura, las nuevas tecnologías en la agricultura. Y una de las partes más complicadas que veo yo es, que también lo decía Ilias, es la multitud de aplicaciones que llega a haber de gestión de datos. La parte complicada como ganadero es escoger cuál será la mejor para su explotación o su empresa. Yo creo que esta es la parte más complicada y que tenemos que dar futuro y dar forma que sea lo mejor para todos. Muchas gracias. Es decir, tenemos una borrachera de datos y lo que necesitamos es entenderlos entre todos, ¿no? Hemos llegado al final de esta mesa redonda. Quisiera darles las gracias a todos los participantes. Creo que COAG sí que ha hecho una mesa 360 desde la administración con Isabel Bombal, al DG Agri, Copacoyeca, la industria, los productores y los expertos. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta tarde. Saben que el 16 y al 20 de noviembre DataAgri nos espera en una cita virtual que se produce dentro de la semana de la digitalización agroalimentaria. Creo que es una cita ineludible, los temas que se tratan son muy, muy interesantes y creo que tendremos que seguir hablando de esto porque no deja de ser el futuro de nuestra agricultura. Así que muchísimas gracias, gracias a los traductores que han aguantado mi acento insoportable y a todos los participantes que han escuchado este encuentro, que espero que nos oigamos y nos veamos en DataAgri en noviembre. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Thank you. Thank you so much, Mr. Ilias.